hay cosas que están pasando, hay cosas que parecen estar cambiando y nos dan ciertos niveles de esperanza. Ayer se aprobó en el Senado el proyecto de ley de matrimonio igualitario por 28 votos a favor y 14 en contra, 14 votos que son de parlamentarios y parlamentarias de la UDI y de Renovación Nacional. También pueden ver ahí quiénes fueron los que votaron en contra, entre otros Jacqueline Van Rieselberghe, Ena Bombaer, Moreira y otros, ¿no? Queremos saber exactamente qué significa esto, y estamos con Isabel Amor, directora ejecutiva de la Fundación Iguales, parte de las organizaciones que han estado batallando esta lucha por el matrimonio igualitario. Isabel, muy bienvenida, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias Antonella, gracias por esta invitación, feliz de estar en la radio de la Chile nuevamente. Isabel, ustedes han desarrollado distintas encuestas, distintos estudios. Yo estuve revisando uno que creo que tiene muchísimo que ver con este avance del proyecto de ley, y es el estudio Somos Familia. Porque uno podría pensar que una de las consecuencias más directas de que exista matrimonio, o que no exista en este momento, digamos, que exista acuerdo de unión civil, pero que no exista matrimonio, es qué pasa ahí con la filiación. Y quería que nos ayudara a entender exactamente, porque me llamaron la atención algunos datos de los que ustedes levantan acá en esta investigación, que gran parte de las familias hoy día, familias de personas del mismo sexo que tienen hijos, esos hijos no tienen la tuición a ambos padres o ambas madres, o aparece, por ejemplo, en el caso de que fue, por ejemplo, fertilidad asistida, o que algún amigo o amiga, ¿cierto?, fue parte del proceso. Luego esa persona tiene muchísima más injerencia legal en la vida de este niño que la que puede tener la persona que le está criando. Entonces, hablemos un poquito de las consecuencias legales, especialmente en filiación, que tendría este cambio en la ley. Por supuesto, el matrimonio igualitario lo que viene a ser es una modificación general, transversal del derecho de familia en Chile. Es una estrategia que busca, a través del matrimonio, que es probablemente una de las instituciones más queridas por la gente conservadora del país, hacer un ejercicio de dignificación de la diversidad sexual y de género, y que esto permita acceder a todos los derechos y con exactamente los mismos nombres, porque también hay como un debate medio vacío sobre si debiésemos tener otro tipo de institución, si lo que tenemos que hacer es una mejora al acuerdo de unión civil, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que nosotros buscamos es tener los mismos derechos con los mismos nombres, y desde la institución del matrimonio deviene la filiación matrimonial. Pero resulta que Chile, durante los años 90, al final de los 90 directamente, ya tuvo esta discusión respecto a la filiación matrimonial y no matrimonial, ¿no? Entonces, en el momento en que se pasa por la filiación matrimonial, estamos obligados a pasar por la filiación no matrimonial, que es simplemente poder reconocer a tu hijo porque tiene la voluntad de hacerlo. El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes por parte de sus madres o sus padres es una cuestión que los grupos más conservadores ven con mucho recelo, porque pareciera que tuviésemos como una voluntad media pervertida de tener hijos, ¿no? Una voluntad rara. Pero lo cierto es que cuando la gente heterosexual decide tener hijos y armar una familia, es una voluntad natural, y la nuestra una voluntad extraña. Es como, bueno, piensen lo que quieran. Finalmente, las familias, como dice el informe Somos Familias en su segunda versión, existen. Los niños existen, las necesidades filiativas existen. Y aquí hay una cuestión que es también simbólica familiar. Yo, por ejemplo, tengo 3 hermanos, están todos casados, todos tienen hijos. Yo no estoy casada. No, y es independiente si quiero o no casarme, ¿no? Claro, No puedo casarme. Entonces, mis hermanos tienen unos derechos que yo no tengo. Y ese derecho además viene con una serie de cosas, con bonos, viene con una serie de oportunidades que no existen. Y el Estado resulta que es sé que esto parece raro, pero en términos teóricos podemos pensar el Estado como una institución que sí
genera, sí hace género, sí performa género, sí dice qué género está bien y qué género está mal, y eso lo hace a través de las instituciones que genera, no a través de las leyes a quien les da derecho, a quien no les da derecho. Entonces, el momento en que el Estado a mí no me deja por ser lesbiana, por estar enamorada de María, no acceder al matrimonio igualitario me está discriminando de manera arbitraria. Y esto ya establecido, está muy establecido a nivel internacional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de su circular número 17, su circular 21 del año 2017, que si un Estado entrega instituciones del tipo que sea o oportunidad del tipo que sea a las parejas del mismo sexo, de heterosexuales, tiene que entregárselo también a las parejas del mismo sexo. Y en este caso está el matrimonio, pero también está la protección de los hijos y las hijas. Exactamente, no, estaba pensando a propósito de lo que dice la igualdad ante la ley, ¿no? La igualdad ante la ley de todas las personas. Igual en dignidad y derecho. Exactamente, y de todas las personas que incluyen también, en este caso, a hijos e hijas de estas familias. Ahora, hablemos de por qué es necesario, Isabel, este salto, porque, claro, a lo mejor yo leyendo los informes y conversando con ustedes me parece obvio, pero quizás mucha gente está diciendo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia en términos legales y en términos de igualdad de derechos en dignidad frente a la ley, de tener el acuerdo de unión civil con tener un matrimonio igualitario? Bueno, en términos prácticos hay cuestiones que tienen que ver con acceso a algunos beneficios que tienen que ver con seguridad social, por ejemplo. Nosotros en las redes de Fundación Iguales hemos estado publicando las diferencias, pero yo creo que la principal diferencia es que al tratarse el acuerdo de unión civil nunca se pasó por la filiación, ¿no? Y por tanto, a ver, espérense, hagamos un poquito de memoria histórica en esto. El acuerdo de unión civil partió como un proyecto que era un acuerdo que pretendían que firmáramos en notaría, ¿no? Como quien compra una moto, no sé, una cosa. Y no se constituía como una unidad familiar. Y eso fue mutando a través del gobierno de la presidenta Bachelet y finalmente queda un mucho mejor acuerdo, pero no pasa por la familia con hijos. Entonces, hoy dos mujeres están juntas, se unen civilmente, cambian sus estados civiles. Su estado civil es que está unida civilmente. Una de ellas tiene una guagua, ¿vale? Sí. Esa guagua cuando se inscribe tiene solo una madre, no tiene padre, no tiene la otra madre, y la madre que tiene la tiene inscrita como madre soltera. Una cuestión que no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? Y al no abordar el acuerdo de unión civil, filiación, finalmente lo que pasa es que la vulneración a los niños, niñas y adolescentes es tremenda, es injusto. Las familias viven con mucho miedo a que pase cualquier cosa, ¿no? Y esto es algo que tenemos que asegurar. ¿El matrimonio igualitario es con derechos filiativos o no es? Claro. Claro, aquí es con súper todos los importante. derechos filiativos, Antonella, porque también hay una cuestión que es importante, que la gente, de repente, muchos decían, bueno, pero ¿por qué me tengo que casar para que reconozcan, para el reconocimiento de mi hijo? No, no se tienen que casar. El proyecto matrimonio igualitario obliga a pasar por la filiación matrimonial, y al pasar por la filiación matrimonial, estamos obligados a pasar por la filiación no matrimonial también. Entonces, como que vamos a la parte, como al meollo del asunto, y desde ahí vamos desgranando el choclo para ver qué es qué. Sí, yo creo que es importante hacer entonces esa distinción que tiene unas bajadas prácticas que son muy reales y que hoy día afectan las vidas de miles de personas. Hay una cuestión simbólica que a mí me parece que es importante también, ¿no? Que obviamente decir, si yo estoy enamorado, enamorada y quiero hacer un compromiso ante la gente que queremos, pero también ante la ley, ¿cierto? Pasar mi vida, recordemos que el matrimonio es un contrato, finalmente. Sí. Y que cualquier persona que quiera hacerlo debería poder hacerlo. Hoy día esa no es la realidad de miles de personas, y quizás ahí hay
y yo de verdad, no, Isabel, no he podido dejar de pensar en esos 16 votos, cuáles Te siguen da siendo rabia. los argumentos. Es que no, me pasa parecido a lo que me pasaba con la gente que se oponía a la equidad en la convención. O sea, es como, en serio, a estas alturas, ¿cuáles son los argumentos? Sí, Es- de verdad. No, y hay gente que logra armar un argumento que es como, bueno, mira, en verdad yo creo que esto no tiene que ser así, ya está. Que yo esa línea como la tolero, ¿no? Eh, pero hay otras formas de argumentar que no tolero, de verdad no tolero. Por ejemplo, no me parece válido argumentar por la fe, porque aquí nadie está pidiendo matrimonio religioso, eclesiástico, ¿no? claro. Nadie está pidiendo casarse por la iglesia, independiente de que hay un montón de curas que te bendicen la unión en Chile Uh-huh, y en el mundo, en contra de lo que diga el Vaticano, les da lo mismo. uh-huh. Um, eso no me da mucha rabia, no siendo una persona creyente, pero creo que hay una cosa bien sensible que tiene que ver con el imaginario o la creencia, en el caso de las personas que son creyentes, de la salvación del alma. ¿Cachai? Que no puede haber nada más importante que la salvación del alma si eres una persona creyente. Entonces, si estableces que el matrimonio igualitario está dentro del área del pecado y por tanto depende de ello la salvación de tu alma, la verdad es que es, está muy mal como forma de argumentación. Y cuando más encima, como Moreira, por ejemplo, dices que hablas por todos los cristianos del país, creo que es ser de una franca patudez que no tiene nombre. Yo conozco decenas, sino centenas de cristianos que están a favor de matrimonio igualitario, más de alguno que tiene autoridad en sus congregaciones. Creo que es horrible pensar en un Dios castigador que te va a odiar por ser gay o por ser lesbiana o por ser trans. Que si pensamos, Dios se supone que a la gente la hace No, su y imagen y semejanza. además te estáis echando al Entonces, bolsillo porque cuando llegaron los fariseos a preguntarle a Jesús cómo se resumía la ley, él dijo, ama a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Fin. Es el resumen. sí, pues, Gracias. es el resumen. Entonces, ayer, por ejemplo, nos acompañó en la galucha, en la tribuna, gente de la pastoral de la diversidad sexual que son papás. Y había una mamá con la que estuvimos conversando harto rato, y me decía, mira, yo soy mamá de 4. De esos, una es lesbiana. Y resulta que tengo que estar aquí porque mi hija no tiene los mismos derechos que sus hermanos. Es inconcebible, Uh -huh. ¿cachai? Y al mismo tiempo estaba con otra mamá que es lesbiana, y que su pareja no tiene derechos filiativos determinados respecto al hijo que tienen en común, ¿cachai? Entonces tenemos a 2 madres peleando por su hijo, ¿no? Que además es una cuestión que es tan simple de entender, ¿no? Que las mamás se desviven por sus cabros. Eh, También habían papás, ojo, esto Sí. para que No, y seamos justos con esto. estaba pensando también, Isabel, de un caso que se vio en televisión hace algunas semanas de una pareja de varones que llevan muchos años juntos, que estaban en unión civil, que Como adoptaron 20 años. y que tuvieron que deshacer esa unión civil porque no podían adoptar unidos civilmente, entonces uno solo pudo adoptar, y adoptaron a 3 hermanitos además, uno solo pudo adoptar y esa sola persona es la responsable. Entonces, si a esa persona, a ese sujeto, a ese varón, le pasa algo, sus hijos vuelven a quedar huérfanos a pesar de que haya otro papá. Sí, po. Vuelven a quedar huérfanos, vuelven a ser institucionalizados. ¿Cachai? Que siempre el ejercicio es como, porque el ejercicio evidente es decir, onda, si se muere la persona que tiene el vínculo filial, los niños quedan solos, ¿cachai? Pero si se muere la persona que no tiene el vínculo filial, todos los niños quedan en una situación de súper injusticia, porque les corresponde herencia, por ejemplo. Si el papá tiene cosas o la familia del papá tiene cosas y le corresponde heredar por ahí, les corresponde a los niños. ¿Cachai? Si resultan que se separan, el papá que no tiene filiación, no solo no tiene derecho a ver a los niños, no tiene ninguna responsabilidad respecto a los niños. Y eso
es ir en contra del interés superior del niño. Ujú. ¿Cachai? Y ahora, y este es un ejercicio que me gusta hacer mucho, las personas que se oponen a la filiación, que se oponen a la adopción, además, son las mismas personas que se llenan la boca con la familia y con la protección de la familia. Entonces hay un doble estándar bien fuerte aquí, porque apoyo a la familia, y creo que lo más importante es que hablemos de familia, pero hasta aquí, ¿no? En el momento en que la familia es compuesta por 2 mujeres o 2 hombres, independientemente de si son cisgénero o trans, ahí ya no es familia. ¿Cómo no va a ser familia? Sí es familia y es un hecho concreto. Entonces, también tenemos a este mismo grupo de personas, son estos votos, que rasgan vestidura respecto al derecho preferente de los padres y madres a la crianza de los hijos. Y usan esa frase para oponerse, por ejemplo, a la ley de educación sexual integral, Claro. que fue uno de los motivos por los cuales se está vetando en este momento la ley de garantía de la niñez. Pero ¿qué pasa con el derecho preferente de las madres a criar a sus hijos cuando son 2 madres? ¿Dónde está ese derecho preferente, no? ¿O es el derecho preferente solamente si eres hetero, tienes un derecho preferente, si no, bueno, Claro, o sea, si eres vos gay, vela, básicamente ¿no? pierdes derechos. Es así de simple. Si eres gay, Pero esos pierdes derechos derechos. son derechos que pierden los padres, pero que pierden los niños. No se También. puede no se puede aceptar eso. Bueno, pero de nuevo, Es directamente inmoral. sí, bueno, o sea, de nuevo, lo que ayer pasó en el Congreso fue este dulce y agraz, ¿no? Este avance de la ley de matrimonio igualitario y esta detención de la ley, o sea, el proyecto de ley que De asegura los garantía de la derechos de niñez. los niños y niñas. Entonces, ahí tenemos un tema que es muy contradictorio y yo creo que está súper bueno, Isabel, explicitar, ¿cierto?, esta contradicción que existe en los discursos de quienes defienden, entre comillas, ¿cierto?, la familia. Estamos conversando con la directora ejecutiva de Iguales, Isabel Amor. Para cerrar, Isabel, me quedan solo un par de minutos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Porque sabemos que el proyecto de ley regresa a la Cámara de Diputados. Entra por primera vez. El proyecto de ley entró por el Senado, entró por arriba, Ajá. pasa a la Cámara de Diputados, su segundo trámite constitucional. Aquí la Cámara de Diputados funciona distinto, lo agarra Secretaría dice que recibieron el proyecto y lo manda a una comisión. Esa comisión va a ser la Comisión de Constitución. Ahí tendrían que hacerse algunas indicaciones que a Fundación Iguales por lo menos le parecen sustantivas. El grueso de las indicaciones son cuestiones menores. El grueso del proyecto en verdad es el cambio de 2 palabras. De padre, madre, progenitor y de marido, mujer a cónyuge. En verdad es bastante simple. Hay que hacer algunas indicaciones y esas indicaciones siendo aprobadas, el proyecto va a quedar distinto entre la Cámara que lo recibe y la Cámara de revisora. Y como son distintos, va a haber una comisión mixta. Entonces podemos asumir que el proyecto va a salir dentro de Dios mediante, dijo la que no cree en nada, debiese salir en aproximadamente 2 meses. Ahora, esperemos, porque recordemos que este proyecto estaba desde el 2017. Pero, mira, el presidente Sebastián Piñera, uno puede decir tantas cosas respecto al presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, en este caso hizo una cuestión que es bastante buena. Al ponerle la urgencia, le puso suma urgencia para toda la tramitación. Ya. Entonces tiene suma urgencia en el Senado, en el Parlamento y en la mixta. Ok, entonces los parlamentarios no se pueden hacer los locos, parlamentarios y parlamentarias. Claro. Estamos muy pendientes, hay miles de familias en todo Chile, y esto es muy importante, hay miles de personas queriendo hacer familia y queriendo teniendo los derechos que tienen todos el resto de los chilenos y chilenas en este sentido. Isabel Amor, muchas gracias por conversar con nosotros acá en Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella, a ustedes. Para mí siempre un placer estar acá. Nosotros despedimos a Isabel y también despedimos el programa. Mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Que tengan una excelente jornada y nos encontramos entonces. Chao.